pues la guerra de castas, ¿no? Cuando estalló el 31 de julio de 1847, cruzaron la frontera, el río, la selva, y se establecieron en Corozal, fundaron Corozal, Sarteneja, San Pedro, Orinchuac. 50 años después, esa guerra fratricida duró como 55 años. Mandó el presidente Porfirio Díaz a Otompe Blanco Núñez de Cáceres. Él era un subteniente de la Marina, era un joven subteniente, no era almirante. Y él, con los mexicanos, hijos de los mexicanos que habían cruzado la frontera, los convenció y regresó aquí a Payo Obispo. Fundaron Payo Obispo el 5 de mayo de 1898, ya con la presencia de Otompe Blanco. Se terminó el tráfico de maderas preciosas y el intercambio de armas y municiones que la Gran Bretaña le daba a los indios para que ellos sigan en guerra contra los españoles, porque nosotros, pues la verdad, no tenemos antecedentes coloniales aquí en Chetumal, pero sí en Bacalar. En Bacalar había una ciudad española, Chichanjá también, y eso fue lo que destruyeron los mayas rebeldes. Ya una vez terminada esa guerra fratricida, el 22, la guerra fratricida, supuestamente el 22 de marzo de 1901, porque la guerra nunca terminó, los mayas siempre siguen en guerra. Porfirio Díaz creó el territorio federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. Entonces siguió la disputa por estas tierras. Lo fundó con 50.843 kilómetros cuadrados. Siguieron insistiendo los políticos y hacendados yucatecos, convencieron al barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, y él pues desapareció el territorio federal de Quintana Roo en el año de 1913. Pero el mismo Venustiano Carranza se dio cuenta de los aviesos intereses de los políticos y hacendados yucatecos y devolvió nuestra integridad en 1915 con los mismos límites con los que fuimos creados el 24 de noviembre de 1902, una superficie, y te lo voy a decir varias veces, por algún motivo, de 50.843 kilómetros cuadrados. Y así quedamos registrados en la Constitución del 5 de febrero de 1917 con los 50.843 kilómetros cuadrados. Y posteriormente pues continuó, este lugar no se modernizaba, no avanzaba. Y el 31, en el invierno del 31, uno de los peores presidentes de México, Pascual Iturrubio, divide nuestra entidad entre yucatecos y campechanos. Es ahí donde surge un grupo de hombres valerosos que empezaron a defender esta tierra, formaron su comité pro defensa del territorio federal de Quintana Roo, y les escucha por casualidad Lázaro Cárdenas del Río por una carta que le había enviado don José Marrufo Hernández a través de don Pedro Cervera Campacos, y él pues vino a esta tierra y el pueblo completo lo fue a recibir en aquella aeropista que se le denominó Francisco Sarabia, donde están los terrenos del Cojudeca actualmente y el Teatro Constituyente. Ahí se trasladó la gente y ahí le pedían el autogobierno, ahí le pedían que nos regresara a nuestro territorio federal, y así lo hizo. Ofreció devolver la integridad del territorio federal, y a escasos 45 días de haber tomado posesión, él tomó posesión el 1 de diciembre de 1934, y el 16 de enero de 1935 ya había regresado el territorio federal de Quintana Roo con los mismos límites con que fuimos creados el 24 de noviembre de 1902, con la misma superficie de 50.843 kilómetros cuadrados. Nuevamente siguen luchando los payovispenses, después chetumaleños. Cuando vino Rafael Melgar, estaba en el poder Lázaro Cárdenas, entonces hubo una guerra cristera por allá, en el que decidieron quitar los nombres religiosos a las ciudades, entre ellos Payo Obispo, San Luis y otros, ¿no? Y ya le pusieron Chetumal en 1936. Y continuaron esas gentes, nuestros abuelos, luchando
por el autogobierno, por ser libres, por ser un estado. Y así continuó. En el 40, lamentablemente, el mismo que nos ayudó, Lázaro Cárdenas, cometió pues un ligero agravio para nuestro territorio, porque él, que había sacado a los campechanos de este lugar, les dio una concesión que se sacó de la manga y les dio para la explotación de las maderas preciosas a los campechanos, y con esa concesión ellos lo convirtieron, o pensaron que era decreto. El decreto nada más lo hace el Congreso de la Unión. Ningún presidente puede modificar los límites de ningún estado, a menos que sea el Congreso en una mayoría general, pueden modificar los límites de los estados. Y siguieron luchando, siguieron invadiendo los campechanos esa parte fronteriza. Esto cuando vino el licenciado Luis Echeverría Álvarez en el mes de marzo de 1970. El arquitecto Alberto Villanueva Sansores, que era el director de los estudios políticos, económicos y sociales, le entregó un proyecto de Estado, un proyecto de lo que se podía hacer con el territorio federal, y ante todo que derogara ese permiso de Lázaro Cárdenas del Río. Esto ante la presencia de el ingeniero Javier Rojo Gómez, ingeniero o licenciado Javier Rojo Gómez. Y pues Echeverría ofreció apoyarnos, y tan pronto llegó a la presidencia el 1 de septiembre, era candidato, pero cuando tomó posesión el 1 de diciembre de 1970, lo primero que hizo fue ratificar a Javier Rojo Gómez, que él quería que se convirtiera Estado libre y soberano en nuestro territorio. En su discurso de junio de 1967 había dicho: quiero ser el último gobernador enviado por el centro. Y no lo logró, pero sí dejó las bases de desarrollo. Sí, falleció exactamente a los 30 días de haber sido ratificado por Luis Echeverría. Echeverría lo ratificó el 1 de diciembre de 70 y Rojo Gómez falleció el 31 de diciembre de 70. Pero ya había dejado todos lo mínimo necesario de desarrollo en ganadería, en carreteras, en comunicaciones, en carreteras, en fin. Y ya se quedó David Gustavo Gutiérrez Ruiz, pero antes hubo un gobernador interino, Miguel Mario Flota Angulo, pues es parte de nuestra historia. Él era secretario de gobierno y se quedó por 6 días como gobernador del territorio federal. Y así siguieron luchando. Echeverría creó centros de población, como Carlos Amadrazo, Alfredo B. Bonfil y otros más, que es el mismo nombre de Luis Echeverría, y de 60 a 70 mil habitantes que tenía el territorio, llegaron a más de 100,000 habitantes. Y ya con esto, pues ya teníamos un poco más de población, y del 8 de octubre del 74, ya el Congreso de la Unión aprobó el decreto que envió el presidente Luis Echeverría de la conversión del territorio federal de Quintana Roo con los mismos límites con que fue creado el 24 de noviembre de 1902, y una superficie de 50.843 kilómetros cuadrados. De los 40 años hay mucho que hablar, que decir del primer gobernador y todos los subsecuentes. Todos han puesto su granito de arena para el engrandecimiento de esta tierra, que en otra oportunidad te puedo comentar. Ahorita te digo, por la brevedad de tu tiempo y el mío también, estoy resumiendo a grandes rasgos. Ya hasta se me está olvidando lo que te iba a comentar. Entonces, como te dije, te repetí varias veces, la ratificación que hubo en el Congreso de la Unión, en la Constitución de 1917, en el decreto del 8 de octubre de 74, donde se ratificó por 5ª vez a nivel nacional que los límites de Quintana Roo eran tales, colindaba con Belice, con Guatemala, y la superficie 50.843 kilómetros cuadrados. Algo sucedió por ahí, que el 31 de diciembre de 1996, siendo gobernador del estado,
el ingeniero Mario Villanueva Madrid. El Estado de Campeche, el Congreso de Campeche, campechanamente decreta su 10º municipio de Calakmul, pero dentro de los límites de la superficie del estado de Quintana Roo. Algo insólito, algo increíble. Sin embargo, pues el mismo Mario y los tres poderes en el mes de febrero de 1997 pusieron una controversia constitucional, la primera que existía en el país, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí quedó durmiendo el sueño de los justos 9 años. Después la Suprema Corte lo envió para que se decidiera políticamente en el Senado de la República. Y en fin, algo sucedió por allá de que pues no se pudo rescatar esa franja tan valiosa, el 20% de nuestra geografía estatal. Quintana Roo es el único estado, hoy estado de México, que han sido ratificados sus límites. Y con todo eso, Campeche nos quitó esa franja de terreno, como quitarle un dulce a un niño. Esto sucedió el 31 de diciembre de 1996. Pues han escuchado ustedes, y la verdad que me da mucho gusto escuchar un resumen tan bien resumido ahora sí, pero que por supuesto la verdad que con Manuel Villanueva tenemos el proyecto y el anhelo personalmente de que todo este bagaje de conocimientos pues lo pueda expresar ya no solamente por escrito, sino nos los pueda decir a viva voz, que para empezar, Manuel Villanueva es un hombre que tiene una plática muy amena y es muy elocuente, como ustedes acaban de escuchar, puntual, nos ha comentado desde Payo Obispo hasta la fecha una problemática que de repente parece estar bajo el agua, oculta, pero es que los límites es algo que nos duele, es algo que sí afecta, y que seguramente este 40 aniversario va a ser también cosa de que suene, de que suene fuerte, porque creo que a nadie está satisfecho con esto, Manuel. La verdad que yo te agradezco mucho que hagas este resumen, y sí, en honor a tu tiempo, pero quiero que antes de que tengamos que o que tengas que terminar la plática, si nos platiques de los de 40 años para acá. 40 años para acá hemos tenido varios gobernadores, pero siempre en el ánimo me gustaría que nos platiques que tú eres no puedes hablar del 36 como vivencia, porque obviamente no estabas en ese entonces, pero sí puedes hablar de este clima político, y para decirle a la gente por qué tenemos que querer nuestro estado, por qué tenemos que querer nuestro Chetumal, tú con esa vivencia que tienes. Bueno, Albertico, te agradezco este espacio de tiempo, y te tengo que resumir a grandes rasgos, pero sí decirte, este 8 de octubre cumplimos 40 años, y la verdad es algo increíble que ha sucedido en México. Han surgido voces por todos lados, pero aquí sin miedo a decirte, gracias a los gobiernos que hemos tenido, los gobiernos revolucionarios, gracias a todos los gobernadores, con sus altas y con sus bajas, con muchos defectos y con muchas virtudes, más virtudes que defectos, pero Quintana Roo es un estado modelo único en América Latina. Te hablaba yo que teníamos en 1970, 60, 70 mil habitantes. Luis Echeverría lo incrementó 50% más de lo que habíamos en solo 3 años. Crecimos un 50% de 70 años atrás que fuimos creados como territorio federal de Quintana Roo, y hace 40 años éramos 100,000 habitantes. Se formaron 7 municipios, pues era la división política del estado, se circunscribía a 4 delegaciones: la de Payo Obispo, hoy Otompe Blanco; la de Felipe Carrillo Puerto, sigue siendo Felipe Carrillo Puerto; la de Cozumel sigue siendo igual, y las Mujeres también. Se crearon 3 municipios más: José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que es Cancún. Benito Juárez se formó de las porciones territoriales
continentales de Cozumel y de Isla